Tal? Buenas tardes, me presento con ustedes. Soy la maestra Erika Roledo Collazo y el tema que les impartiré el día de hoy es el del litigio estratégico. Este nuevo concepto que poco se ha utilizado en estos días en nuestro sistema jurídico trae gran emoción, es de gran importancia porque nos establece los puntos específicos para la defensa de derechos humanos. Bien, antes de iniciar mi participación me permitiré proyectarles algunas diapositivas a efecto de que quede mucho más clara los conceptos específicos sobre el litigio estratégico. Bien, comenzamos entonces. Recordemos que el litigio no tiene una esencia meramente procesal, aunque así sea. Desde el punto de vista en donde todo proceso precisamente presupone un litigio, pero no todo litigio desemboca necesariamente en un proceso. ¿Por qué se establece este tipo de situación? Precisamente abarca o se establece desde el punto de vista de que el litigio forma parte de los fenómenos de la conflictiva social. ¿Por qué? Por el choque de fuerzas contrarias entre la pretensión de una de las partes y la resistencia que presenta otra. Bien, algunos expertos, algunos doctrinistas establecen los conceptos de litigio. Carneluti, por su parte, llamó litigio al conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro. Nuevamente tenemos este choque de fuerzas, este fenómeno de conflictos que establece el litigio. Como lo mencionamos, establecido precisamente por la pretensión de una de las partes y la resistencia opuesta por la otra. Bien, Alcalá Zamora y Castillo establece también su concepto de litigio como ese conflicto jurídicamente trascendente que constituye el punto de partida o causa determinante de un proceso. Esto derivado de una autocomposición o una autodefensa. Recordemos que los medios alternativos de solución de conflictos o controversias son precisamente la autotutela, la autocomposición o bien la heterocomposición. El litigio estratégico tiene diversas acepciones. Comúnmente lo vamos a encontrar como litigio estratégico o bien como ese litigio de impacto de derechos humanos o bien como el litigio de interés público en derechos humanos. Veamos cómo de manera muy importante o de manera muy puntual nos habla nuevamente de los derechos humanos. Derechos humanos cuyo concepto se estableció precisamente con la reforma en materia constitucional llevada a cabo el 10 de junio del año 2011, en donde se publicó en el Diario Oficial de la Federación precisamente la reforma constitucional que modificó 11 artículos de la Constitución, entre los que podemos establecer el 11, el 3, el 15, el 18, el 29, el 33, 89, 97, 102 apartado B y 105. Entre las reformas más importantes o las modificaciones al texto constitucional más importantes, se establece precisamente la inmersión de la palabra derechos humanos al texto constitucional, estableciendo dicho concepto en un punto muy estratégico. ¿Por qué? Porque cambia el enfoque total de nuestro sistema jurídico. ¿En qué sentido? En establecer precisamente de la persona su objetivo final y de manera explícita establece que el objetivo primordial del Estado es el ser humano y por ende la protección de los derechos humanos. Bien, atendiendo a este punto, entonces hablábamos de litigio estratégico. Este litigio estratégico, cuya protección será siempre los derechos humanos, me habla de dos vertientes específicas. Uno de ellos que estableció el especialista Gerardo Carrasco, en donde señaló que todo litigio tiene una estrategia, pero no todo litigio puede considerarse estratégico. Bien, haciendo un análisis rápido, se establece entonces que el litigio viene de este choque de fuerzas, de este choque de pretensiones y estratégico precisamente son esos pasos a seguir. Esa famosa teoría del caso que voy a llevar a cabo precisamente para que mi litigio o mi proceso salga adecuadamente, desde qué pruebas tengo, cómo lo voy a proyectar, de qué manera lo voy a hacer, cuáles van a ir primero, cuáles van a ir después. Luego entonces tiene alusión análisis que realiza el especialista en donde todo litigio tiene una estrategia. Sin embargo, no todo litigio puede considerarse estratégico. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que no todos los temas van a llegar precisamente
a ser de litigio estratégico. Bien, vamos a analizar completamente el concepto de litigio estratégico. Para Paola Pelletier establece que el litigio estratégico es la selección y o presentación de un caso ante los tribunales, ya sean nacionales o bien internacionales, como un medio de defensa para promover los derechos humanos. Luego entonces de la definición logramos establecer que el litigio estratégico se puede presentar ya sea ante un tribunal nacional o local o bien ante un tribunal internacional. Ambos en pro o en defensa precisamente de los derechos humanos. Bien, otros conceptos de litigio estratégico nos establecen que es el procedimiento mediante el cual se presenta un caso ante los tribunales, precisamente con la finalidad de tener un impacto que trascienda al caso mismo. También se establece que constituye una herramienta para impulsar la modificación de alguno de los patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos, con casos que ejemplifiquen situaciones de vulneraciones amplias y reiterativas. Bien, de esto podemos establecer entonces nuevamente esta presentación de casos ante tribunales con la finalidad de establecer un impacto social con el mismo. Y además se habla de esta herramienta, de esta nueva herramienta para impulsar y modificar nuestras leyes, nuestro sistema de justicia en materia de derechos humanos. Adicional a ello, ejemplificar situaciones específicas para que se deje o para que no se vulneren derechos humanos. Bien, ¿cuál es la naturaleza del litigio estratégico? El litigio estratégico no busca solamente obtener una resolución favorable, como en cualquier litigio o en el litigio común se podría establecer. El litigio estratégico busca visibilizar la violación sistemática de los derechos humanos y además generar una conciencia específica en la ciudadanía y fijar antecedentes para el problema planteado. Bien, vamos a hablar de cuáles son los fines que persigue precisamente el litigio estratégico. Uno de los fines del litigio estratégico es precisamente el establecimiento de reformas legales en materia de derechos humanos. Bien, dijimos que entonces el litigio estratégico abarcaba la presentación ante los tribunales locales o bien internacionales. Bien, más allá de todo lo que se pretenda, busca establecer reformas legales en materia de derechos humanos, que no se quede solamente en texto, sino que se trascienda y establezca precisamente esta reforma legal. Bien, un segundo fin es el establecimiento de un sistema de justicia avanzado en otros países y retrasados en México. Hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro sistema de justicia diversos casos que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de ellos es el caso de Radilla Pacheco, otro de ellos es el caso de Campos Algodoneros. Sin embargo, tanto uno como otro han logrado establecer un sistema de justicia que ya ha sido o que se encuentra avanzado en otros países como Chile, como Colombia, y que en México teníamos este retraso. Prueba de ello es que en el año 2008 se establece precisamente esta reforma en el sistema de justicia penal que viene a recomponer y a reordenar la forma de impartir justicia del Estado mexicano. Bien, el establecimiento de leyes de forma específica. Vimos también que a raíz del caso Radilla Pacheco se establece la reforma al Código Militar, al Código de Justicia Militar, precisamente en el artículo 57, para establecer las cuestiones de la competencia o de la jurisdicción militar en cuanto hace a integrantes de los órganos militares o bien cuando se trate de ciudadanos. Uno de los puntos más específicos para el litigio estratégico es precisamente el establecimiento de instituciones especializadas que protejan los derechos humanos. Y esto tiene lugar también, recordemos que ahora con el caso Campos Algodoneros, el gobierno ha tenido esta obligación de establecer este principio de no repetición y además darle ese seguimiento específico creando instituciones especializadas para que puedan dar ese seguimiento, para que puedan dar ese tratamiento y además que protejan desde el mandato constitucional precisamente los derechos humanos. Bien, continuamos. El litigio estratégico tiene diversas etapas. ¿Cuáles son estas? Primeramente tenemos que establecer, antes de verificar si el caso del que tengo conocimiento puede constituirse como litigio estratégico, es el determinar cuando existe una problemática legal, qué interés social tiene. Es decir, si el caso representa una violación grave a estos derechos humanos
o bien si tiene esta problemática o esta conflictiva social que puede solucionarse desde un momento. Número 2, el impacto que pudiera tener el caso en la jurisprudencia local. Es decir, si la decisión de que emita el tribunal correspondiente tendría un efecto social o de interés general, creando precisamente un precedente para otros casos de la misma naturaleza. Vean qué interesante postura, porque se habla ya de dos situaciones o de dos tipos específicos. Primeramente, analizar la problemática legal para verificar si este puede ser considerado de interés social. Y número 2, el impacto que puede tener en la jurisprudencia o en nuestro ámbito local. Bien, recordemos que también se puede establecer o se trata de analizar si el tema objeto de litigio será comprendido por los medios de comunicación y el público. Recordemos que el hacer este tipo de casos mediáticos trae gran importancia o es de gran trascendencia. ¿Por qué situación? Pues porque los medios de comunicación juegan un papel muy importante, sobre todo en estos días en donde la tecnología se ha impuesto en todos los esquemas, se ha impuesto en todos los sentidos y en todos los rubros. Luego entonces tendríamos que analizar si nuestro caso será comprendido por los medios de comunicación y el público en general a efecto de involucrarlos. Bien, un cuarto punto me habla de la posibilidad de atención y apoyo en los medios de comunicación y en la sociedad civil, que va de la mano con el punto número 3. Punto número 5, si los tribunales son imparciales e independientes. Esto va a ser muy importante. Porque generalmente vemos un sistema donde se establece o se protegen estos tribunales y pierden en determinado momento esta parcialidad que tienen, a la cual tienen la obligación de responder. Todo tribunal debe de ser imparcial e independiente, sin embargo, en algunas ocasiones, pues este tipo de cuestiones no se cumple. ¿Okay? Un punto más importante respecto al litigio estratégico es verificar si existen otras opciones no jurisdiccionales que pudieran solucionar el problema jurídico. Tenemos a lo mejor algunas situaciones o algunos modos o algunas instancias no jurisdiccionales que me pueden dar soluciones alternativas antes de determinar si voy a llevar mi caso a litigio estratégico. Bien, ¿qué es importante considerar para llevar a cabo el litigio estratégico? Es importante verificar precisamente la problemática jurídica a presentar en caso de litigio estratégico, las condiciones e intereses del cliente o la víctima. También, quién es la parte demandada o a quién voy a demandar. Un punto muy importante es verificar si las pruebas que tengo disponibles y si estas son suficientes precisamente para poder llevar a cabo el tema o el concepto de litigio estratégico de manera indispensable o de manera idónea. Después, el número 5, el contexto político y social y cultural del país. ¿Se presta acaso el contexto político que acontece al día de hoy o que se lleva al día de hoy? ¿Qué tan avanzado está el aspecto social y cultural en mi país para poder establecer esta parte del litigio estratégico? También es importante analizar cuáles son los costos del proceso y si además existe esta necesidad de asociarse. Además, establecer cuál es el tribunal más idóneo, así como los intereses nacionales e internacionales en torno al caso. Bien, recordemos entonces que algunas cuestiones específicas o alguno de los casos más sonados que se ha llevado a nuestro país respecto al litigio estratégico fue muy importante porque a nivel nacional, digamos, se establece o se habla de esta parte del litigio estratégico. Esta parte del litigio estratégico en donde Gerardo Carrasco demandó en determinado momento al Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Demanda al Poder Judicial del Estado de Zacatecas precisamente o inicialmente, quizá a lo mejor no se pretendía llegar al litigio estratégico, sin embargo, lo demanda haciendo alusión a que las sentencias deberían de ser o las sentencias son de interés público y la obligatoriedad que tienen las autoridades jurisdiccionales o las autoridades judiciales de hacer públicas las sentencias que consideren de interés público. Este fue un caso muy importante precisamente porque el resultado fue a partir de la sentencia emitida por la Suprema Corte de que las sentencias deberían de ser públicas. Ojo, esto no implica que tenga que llevarse a cabo, tenga que revelarse esta identidad de las víctimas o las partes que participan precisamente en el litigio. Al contrario, se establece esta situación donde se pretende conservar
en secrecía los integrantes de las partes, pero que den a conocer los criterios que nuestros juzgadores están implementando para impartir justicia. Luego entonces, después de demandar al Poder Judicial del Estado de Zacatecas, Gerardo Carrasco, obviamente el mismo Estado protege a sus jueces, le niegan las prestaciones que solicita. Sin embargo, en vía de amparo, el caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde precisamente en la resolución se establece que las causas o que las sentencias deben ser públicas. Es decir, que al ser la impartición de justicia de interés general o de interés social, estas deben ser públicas, conservando la secrecía precisamente de las partes que intervienen y además guardar el orden y decoro en todo momento de las mismas. ¿Qué implica esto precisamente, este bien general, este bien colectivo, esta protección de los derechos humanos en donde los ciudadanos tenemos este derecho de saber cuáles son los criterios que están aplicando estos juzgadores para impartir justicia o para llevar a cabo la impartición de justicia que tienen encomendado? De los casos más importantes y trascendentes dentro de lo local. Dentro del contexto internacional, habíamos referido ya el caso Radilla Pacheco, el caso Campos Algodoneros, el campo DUD contra el Estado mexicano, entre muchos otros que hay. El caso Atenco, que sin duda constituye un gran avance y una gran trascendencia precisamente en cuanto hace a este ámbito de protección de los derechos humanos. Espero haber sido clara y espero haber sido de gran apoyo para este tema de litigio estratégico. Gracias y excelente tarde. Adiós.